Hola, mi nombre es Omar López Ortega y en este video explico el concepto de determinante de una matriz. Recordemos que la tercera unidad de la asignatura es en donde se analizan estos temas. El objetivo de esta unidad es calcular operaciones de matrices y determinantes empleando los métodos de regla de Cramer y matriz inversa para encontrar la solución de planteamientos de problemas. Específicamente, vamos a analizar el concepto de determinante. El primer tema que debemos entender es el concepto de matrices menores de una matriz. Vamos a ver. En principio, tenemos una matriz A cuadrada, es decir, una matriz de n renglones por n columnas. Una matriz menor, conocida simplemente como una menor de una matriz cuadrada, se obtiene eliminando un renglón K y una columna L. Cualquier renglón K y cualquier columna L sirven para generar la matriz menor, una matriz menor. Vamos a ver un ejemplo genérico. Esta misma matriz genérica que tenemos de n renglones por n columnas se emplea para generar una matriz menor de un renglón K igual a 2 y una columna L igual a 2. Es decir, de la matriz original A eliminamos todo el renglón 2 y eliminamos toda la columna 2. Los coeficientes restantes son los que forman la matriz menor 2, 2, que es la que tenemos aquí mostrada en la pantalla. En esta matriz menor 2, 2 ya no existe el renglón 2, nos saltamos del renglón 1 al renglón 3 hasta el renglón n genérico y empezamos con la columna 1 y ya no existe la columna 2 y continuamos con la columna 3 hasta la columna genérica n y terminamos obviamente con el coeficiente nn. Con un ejemplo más concreto, vemos que la matriz A presentada es una matriz de 3 por 3, es decir, 3 renglones y 3 columnas. Si nosotros queremos generar la matriz menor 2, 2 de la matriz A, eliminamos el renglón 2, que es el que tiene 4, 5 y 6, y eliminamos la columna 2, que es la que tiene 2, 5 y 8, y lo que nos queda es la matriz 1, 3, 7, 9, que es la que tenemos aquí mostrada como resultado de esta matriz menor. Como les comenté anteriormente, una matriz menor puede ser obtenida eliminando cualquier renglón y cualquier columna. El siguiente concepto importante que vamos a entender a través de este video es el concepto de cofactor o cofactores de una matriz. Y la definición genérica de un cofactor es la fórmula que en estos momentos estoy resaltando. Nos dice, primero que nada, que tenemos asociado al cofactor una matriz menor KL. Muy bien, obteniendo la matriz menor KL, obtenemos el determinante de esta matriz. Más adelante, en este mismo video, en esta misma contribución, explicamos el concepto de determinante. Ahora solamente vamos a analizar lo que significa el concepto de cofactor. Muy bien, entonces como les decía, de una matriz A de n por n, obtenemos una matriz menor KL, eliminando el renglón K y la columna L de la matriz original A.
De esta matriz menor M subíndice KL obtenemos su determinante. Y después de haber obtenido el determinante de la matriz menor KL, la multiplicamos por menos 1 elevada a la suma del renglón K más la columna L. Vamos a ver con la misma matriz que estamos ocupando como ejemplo, vamos a obtener el cofactor 2, 2. De la matriz original A, obtenemos la matriz menor 2, 2, que es una matriz cuadrada, y vamos a establecer, sin calcularlo de momento, cuál es el cofactor 2, 2 de la matriz A. La definición nos dice que debemos de calcular el determinante de la matriz menor 2, 2, es decir, debemos de calcular el determinante de esta matriz y multiplicarlo por lo que resulte de elevar menos 1 a la suma de K más L, que en este caso es la suma de 2 más 2. Por lo tanto, el cofactor 2, 2 de la matriz A es menos 1 elevado a la cuarta por el determinante de la matriz menor 2, 2. Menos 1 elevado a la cuarta es un valor positivo. Por lo tanto, no va a cambiar el signo del determinante que calculemos de la matriz menor. Enseguida explicamos el concepto de determinante. Ahora sí, veamos el concepto de determinante de una matriz, que es justamente la definición resaltada en estos momentos. El determinante de la matriz es una función que toma como entrada a la matriz y nos regresa un valor en los números reales. Esto es muy importante. Vamos a mapear una matriz n por n hacia los números reales. Esta es la definición de determinante. ¿Cómo se calcula? Bueno, empezamos con el caso más simple, que es el caso de una matriz de 2 por 2. Y la definición canónica del determinante de una matriz de 2 por 2 es multiplicar las diagonales A1, 1 por A2, 2 menos la multiplicación de la diagonal restante A2, 1 por A1, 2 o A1, 2 por A2, 1 como lo tenemos aquí. Esta es la función que toma como entrada una matriz y regresa un número en el conjunto de los reales. Y es la forma más básica de calcular un determinante. Vamos a ver que los determinantes de matrices más grandes van a ser reducidos a esta definición canónica. Muy bien, aquí es donde empezamos a retomar el concepto de cofactor en la definición genérica de un determinante. Y esta definición genérica de determinante aplica para cuando las matrices son mayores a 2 por 2. Y vamos a ver qué nos dice esta matriz. Y vamos a ver qué nos dice esta definición genérica. Primero que nada, tenemos una matriz de 3 por 3, en la cual vamos a obtener un conjunto de cofactores, RL. Pero lo interesante es de que vamos a modificar solamente la variable L en un principio, que nos dice que la que va a moverse desde 1 a n, que en este caso es de 1 a 3,
solamente va a ser la columna L. Es decir, dejamos fijo un renglón que nosotros seleccionemos y vamos modificando las columnas. Si dejamos fijo el renglón 2, vamos a modificar la columna 1, luego dejamos el renglón 2 con la columna 2 y luego tenemos el renglón 2 con la columna 3. Si decidiéramos dejar fijo el renglón 2, si decidimos dejar fijo el renglón 3, entonces nuestros cofactores serían de la matriz menor 3, 1, de la matriz menor 3, 2 y de la matriz menor 3, 3. A cada una de estas matrices, dejando fijo un renglón y modificando el índice de las columnas, le vamos a calcular su cofactor con la fórmula del cofactor que explicamos unas diapositivas anteriormente. Pero al cofactor le vamos a multiplicar el valor del coeficiente KL. ¿Qué va a ocurrir? Si dejamos fijo tomemos como un ejemplo rápido en estos momentos, si dejamos fijo el renglón 3, vamos a tener el cofactor 3, 1 multiplicado por el coeficiente 3, 1. A este resultado le vamos a sumar el cofactor de la matriz 3, 2 multiplicado por el coeficiente A3, 2. Y a ese resultado le vamos a sumar el cofactor 3, 3 multiplicado por el coeficiente A3, 3. Y la suma que resulte será el determinante de la matriz. Si escogemos el renglón 2, pues vamos a tener el renglón 2 aquí fijo y vamos a tener la columna L variando de 1, 2 y 3. Y obviamente vamos a multiplicar el coeficiente 2, 1, el coeficiente 2, 2 y el coeficiente 2, 3 para calcular el determinante de la matriz. Y genéricamente esto sería la definición del cofactor aplicada al cálculo del determinante de la matriz. Y entonces vemos que en el primer sumando tenemos el elemento 2, 1 multiplicado por 1 elevado a la 2 más 1, que es 3, por el determinante de la matriz menor 2, 1. Como menos 1 elevado al cúbico es negativo, entonces finalmente nos va a quedar un menos A2, 1 por el determinante de la matriz 2, 1. Si seguimos dejando fijo el renglón 2, pero ahora utilizamos el índice 2 de la columna 2, vamos a multiplicar el elemento A2, 2 por el cofactor de la matriz menor, que en este caso es por definición menos 1 elevado a 2 más 2, que es 4, por el determinante de la matriz 2, 2. Como menos 1 elevado a la cuarta es positivo, el signo sigue siendo positivo. Y finalmente vamos a dejar fijo el renglón 2 y ocupamos la columna 3 para determinar la matriz menor 2, 3. El cofactor nos dice que al determinante de la matriz menor lo tenemos que elevar a menos 1 elevado a la suma de renglón columna, en este caso es 5. Menos 1 a la 5 es negativo, por eso es que
aparece un signo negativo aquí. Pero esta fórmula aplica cuando dejamos fijo el renglón 2. Una vez entendido este concepto de cofactor, determinante de una matriz de 2 por 2 y el determinante a través de cofactores, vamos a ver un ejemplo que es simplemente desarrollar el ejemplo teórico que estábamos viendo anteriormente ya con una matriz que tiene valores concretos. Como hemos venido diciendo a lo largo de este video, dejamos fijo el renglón 2, es decir, este renglón se va a mantener fijo y vamos a ir variando la columna. Entonces, en primer lugar, vamos a tener una matriz menor 2, 1, quitando el renglón 2 y la columna 1, y nos va a quedar la matriz menor 2, 9, 3, 2, que es la matriz menor 2, 1. Cuando quitamos el renglón 2 y la columna 2, nos va a quedar la matriz menor 2, 2, que es 4, 3, 7, 9. Y finalmente eliminamos el renglón 2 y la columna 3 y nos va a quedar la matriz menor 4, 2, 7, 2. Aplicando el concepto de determinante, vemos que ya aparece aquí el menos 2, el menos A2, 1, que en este caso es 4, más A2, 2, que en este caso es 5, menos A2, 3, que en este caso es 8, y cada uno de estos coeficientes multiplica en el determinante de su matriz menor correspondiente. La matriz menor 2, 1 es 2, 3, 2, 9 y su determinante es 12. La matriz menor 2, 2 es 4, 3, 7, 9 y su determinante es 15. Y la matriz menor 2, 3 es 4, 2, 7, 2 y el determinante es menos 6. Volviendo a aplicar la fórmula del cofactor, tenemos que vamos a multiplicar menos A2, 1 por el determinante de M2, 1, que es 12, más A2, 2 por el determinante de la matriz menor 2, 2, que es 15, menos A2, 3 por el determinante de la matriz menor 2, 3. Y realizando esta suma, el determinante es un número real cuyo valor es 75. Ahora bien, ¿qué pasa si en lugar de dejar fijo un renglón, dejamos fija una columna? Es decir, ahora vamos a dejar fija la columna 3 y lo que vamos a ir variando es los renglones. El renglón 1, el renglón 2 y el renglón 3 para obtener las matrices menores correspondientes. Por lo tanto, si yo dejo fija la columna 3 y voy variando los renglones, la primera matriz menor que me resulta es 1, 3. La segunda matriz que me resulta es 2, 3 y la tercera matriz que me resulta es 3, 3, porque voy eliminando esta columna con este renglón, esta columna con este segundo renglón y esta columna con este tercer renglón. Y entonces aquí va a aparecer algo realmente muy interesante. Al momento de desarrollar la fórmula del determinante por medio de cofactores, vean en principio cómo van cambiando los signos. Primero tenemos que multiplicar A1, 3 por 1 elevado a la 1 más 3, que es positivo, por eso nos queda el 3 positivo. Luego nos va a quedar un negativo del coeficiente 2, 3. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando el coeficiente A2, 3 por menos 1 elevado a la suma de 2 más 3. Aquí aparece ya un negativo. Y luego aparece el coeficiente 3, 3 que multiplica a 1 elevado a la suma de 3 más 3, que es 1 a la 6, que es 1 positivo. Entonces aquí los signos, el orden de los signos va cambiando.
porque escogimos ahora un pivote distinto al que habíamos escogido en el ejemplo anterior. Ahora va positivo, negativo, positivo. Y este orden de los signos cambia dependiendo de qué columna o de qué renglón escojamos como pivote. Esto es importantísimo que lo entiendan claramente. Muy bien. Obtenemos la matriz menor con su correspondiente determinante. Obtenemos la matriz menor 2, 3 con su correspondiente determinante. Y obtenemos la matriz 3, 3 con su correspondiente determinante. Y aplicamos la fórmula de obtener determinantes a partir del cofactor. Y el resultado es exactamente el mismo que nos había salido antes cuando decidimos utilizar al renglón 2 como pivote. En este segundo ejemplo estamos ocupando a la columna 3 como pivote y el determinante de la matriz A nos dio como resultado exactamente el mismo valor. Esto nos permite llegar a las siguientes conclusiones. El determinante de una matriz cuadrada es una propiedad única de la matriz. En segundo lugar, nos permite establecer que el método de los cofactores permite escoger ya sea un renglón o una columna como pivote. Aquí les pido una disculpa por cometer este error, pero de aquí debe ser una columna. Y la tercera conclusión es que el valor del determinante debe ser el mismo independientemente de la selección del pivote, es decir, de la selección del renglón o la columna que estamos nosotros escogiendo para el cálculo. Finalmente, les dejo los siguientes ejercicios. De la siguiente matriz, calcule el determinante utilizando el método de los cofactores. Y lo mismo con esta matriz, calcule el determinante utilizando el método de los cofactores. La petición de estos ejercicios es que en cada uno de estos casos escojan un renglón pivote y una columna pivote para calcular las matrices menores resultantes y el determinante, como lo expliqué en el ejercicio. Aquí lo interesante es de que van a tener que hacer un proceso doble. Van a calcular una matriz menor de la matriz original A, varias matrices menores de hecho, y en cada caso de matriz menor va a resultar una matriz de 3 por 3. Cuando apliquen el método de los cofactores para calcular el determinante de la matriz A, van a verse en la necesidad de calcular el determinante de una matriz de 3 por 3. Pero ya lo sabemos hacer. Entonces, el ejercicio realmente es muy fácil, pero tiene como objetivo que ustedes comprendan que el método de los cofactores puede aplicarse hasta reducir una matriz de n por n a una matriz de 2 por 2, que es la definición básica del determinante de una matriz. Y les voy a dejar dos preguntas para que ustedes investiguen. Existe el concepto de matriz singular. ¿Qué característica tiene una matriz singular en relación a su determinante? Esa es la primera pregunta que deben de contestar. Y enseguida les pregunto
cuál es la relación entre la matriz inversa y el determinante de una matriz de n por n. Tienen recursos de información en línea para complementar este video didáctico. Como siempre, les agradezco su atención